Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más en este domingo 31 de marzo de estar ante cada uno de ustedes y llevarle un programa que, como cada domingo, yo sé que ustedes disfrutan. En la noche de hoy hemos invitado al doctor Guillermo Carballo. Él es ginecobstetra y con él vamos a estar hablando de embarazo. El embarazo es una condición que le da a los seres vivos y vamos a hablar de muchas intríngulis, incluyendo la superfecundación. Recientemente, en la semana que pasó, hay un caso en China que ha revolucionado el mundo. Una mujer quedó embarazada de dos hombres diferentes y tuvo mellizos de dos padres diferentes o gemelos de dos padres diferentes. ¿Ocurre esto? ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede ocurrir esto? Que ocurre y que nosotros sabemos que en los animales se puede dar, pero en los humanos se puede dar que una mujer puede embarazarse de dos hombres diferentes. No se muevan de ahí, que todo eso lo vamos a tratar esta noche cuando hablemos de embarazo en Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos míos, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega a nombre de Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva y cuando entra al organismo estimula la producción de glutatión. Si usted tiene el glutatión alto, usted va a tener el sistema de defensa alta y no van a venir las enfermedades. Entonces, para usted mantenerse sano, estar saludable y estar así como yo, tómese diariamente un sobrecito de Inmunocal, que es lo que yo hago para estar en estado óptimo de salud y cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a un gran amigo, el doctor Guillermo Carballo. Guillermo es de nacionalidad nicaragüense, pero ya Guillermo está aplatanado, santiaguero, dominicano, hizo la especialidad aquí en nuestro país y con él vamos a estar hablando de embarazo. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, a Soluciones Médicas. Doctor, ¿qué es el embarazo? ¿Cómo podríamos nosotros definir el embarazo? Bueno, el embarazo es el inicio, es el proceso de reproducción, ¿verdad?, de los seres humanos, del reino animal, que inicia desde el momento de la fecundación del óvulo, la implantación y el desarrollo total del embarazo, que son 40 semanas. La fecundación del óvulo es cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Sí, así es, así es.
Es la unión del gameto femenino con el masculino que suele suceder en el tercio de la trompa de falopio. En la trompa de falopio. Exacto, Okay. en la trompa de falopio. Ahí ocurre la fecundación. Ahí, Okay. ahí sucede. Ahí es que ocurre la fecundación. ¿De qué depende el embarazo? ¿Depende de el hombre o de la mujer o de ambos? Tienen la responsabilidad, ambos tienen la responsabilidad del embarazo. Del embarazo. Para que suceda un embarazo, tiene que ver la unión, la conjunción de los dos factores, de la hembra y el masculino, para suceder. Ok. ¿A partir de qué edad una mujer podría quedar embarazada? La edad, bueno, se han registrado casos excepcionales de niñas que han sido abusadas y pueden haber embarazo inclusive de los 10 años, desde que empieza la ovulación, el proceso de O sea, la desde que ovulación. una adolescente comienza a menstruar, tiene posibilidad de quedar embarazada. Exacto, así es, desde que empieza la menstruación. Obviamente que las menstruaciones en la adolescente muchas veces no son ovulatorias, pero algunas veces sí son ovulatorias y si existe un factor masculino, o sea, una relación sexual, claro que puede ocurrir el embarazo. Puede ocurrir el embarazo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene una mujer de quedar embarazada? ¿Tendría que tener una fecha específica para que ocurra el embarazo o ya en cualquier momento de su ciclo ovulatorio ella podría embarazarse? No, hay un momento crucial para el embarazo, que es el momento de la ovulación, que ocurre después a la mitad del ciclo. O sea, si nosotros miramos un ciclo ovulatorio de 28 días, la ovulación se da a los 14 días, a la mitad del ciclo. A la mitad del ciclo. A la mitad del ciclo se da la ovulación. Se da la ovulación. O sea que si la mujer menstruó, por ejemplo, comenzó a menstruar hoy 31 de marzo, la ovulación de ella ocurriría generalmente el día 13 o el 14 de abril. Así es. Para esa fecha. Así es, si el ciclo es de 28 días, ese día es el día de la ovulación. Es el día de la ovulación. Sí. Hay algunas variaciones, pueden variar cuando los ciclos son irregulares, pueden haber algunas variaciones cuando se da la ovulación, pero se maneja que es en la mitad del ciclo. ¿Todas las mujeres ovulan? Bueno, no. Hay algunas mujeres que no lo hacen por algunos trastornos hormonales, pero son causas multifactoriales y explicarlo sería bastante comprometido en el tiempo, pero no todas las mujeres. Hay algunas mujeres que tienen algún síndrome, como por ejemplo el síndrome de Turner, que es un mosaicismo, que jamás van a ovular. No ovulan. Sí. Por el hecho de que la mujer tenga su menstruación, ¿significa que está ovulando? No, claro, la menstruación es un indicativo que puede haber una ovulación, pero no necesariamente, porque algunas veces hay sangrados que son por deprivación hormonal, como el que ocurre con la administración de anticonceptivos, y otros sangrados que son producidos por una hipersecreción de estrógeno que logra realizar, o sea, hacer en el endometrio un endometrio muy engrosado y produce sangrados a repetición. Y eso no son sangrados, no son ovulatorios. No son ovulatorios. ¿Las mujeres ovulan de un lado o de los dos lados? De los ovarios. Los óvulos se producen en los ovarios. Exacto. Entonces, ¿ovulan de un lado o ovulan de los dos lados? De los dos, o sea, a veces son alternos, a veces un mes sucede en un ovario y en el otro mes sucede en el otro ovario. Eso se vive alternando. Entonces, si ovulan de ambos ovarios, ¿hay riesgo de que la mujer, si ovula de los dos lados, pueda tener embarazos múltiples? ¿O del embarazo múltiple depende de otros factores? No, estás diciendo una realidad. Puede haber un embarazo múltiple en el mismo ciclo de ovulación, puede haber un embarazo múltiple. Si
si se dan la apertura de 2 folículos, obviamente, y con la presencia de espermatozoides en grandes cantidades, sí puede haber una superfecundación. Ok, entonces, ese caso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando la mujer queda embarazada, ya no puede volver a quedar embarazada si tiene relaciones posteriormente. Bueno, teóricamente no debería, o sea, pero si hay alguna alteración hormonal, o sea, generalmente cuando hay un embarazo se disparan un sinnúmero de hormonas que evitan que haya otro embarazo. Pero en algunas ocasiones, esto está documentado en la literatura médica, pero son raros y extraños, pero sí se puede haber un embarazo ulterior. Puede haber un embarazo posterior a eso. Sí, amigos televidentes, estamos en Soluciones Médicas, estamos hablando con el doctor Guillermo Carballo, él es ginecostetra, y estamos hablando de embarazo. Ustedes pueden hacernos sus preguntas, estamos transmitiendo de forma directa en nuestra página de Facebook, Manasés Peña Vélez. Ahí pueden hacernos su pregunta directamente por las redes y también a través de la página de Instagram y de Twitter, @manametrx. Ahí nos pueden encontrarnos y ahí estamos transmitiendo. Entonces, doctor, vamos a hablar un poquito de lo que es la superfecundación. ¿Qué es la superfecundación? Bueno, es el fenómeno que sucede cuando hay 2 folículos que se han expulsado, ¿verdad? De 2 óvulos que han salido de los folículos y que se da la fecundación en un tiempo determinado que no puede pasar de 1 a 2 a 3 días. Eso es la superfecundación. La superfecundación. Entonces, es que, y en la superfecundación, la mujer puede quedar embarazada, por ejemplo, puede ser de su marido, con fecha diferente, pero si la mujer tiene relación extra con otro hombre, ¿podría quedar embarazada de ese otro hombre también? Así es, sí, claro que sí, puede quedar embarazada. Aunque estos casos se dan más frecuentemente en animales inferiores, pero se puede dar. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en los perros, en los cerdos, se puede dar de que tienen perritos, de que tienen productos de la concepción que son de diferentes padres. Y por eso usted ve que la perra le pare 10 perritos con 10 colores diferentes. Todos los perritos que pasaron del barrio por ahí la pueden dejar embarazada. Sí. Pero no sabíamos que en los humanos eso podría darse. Y recientemente salió un caso en China donde hay una mujer que tuvo gemelos y el padre comenzó a observar que no tenían parecido y que no habían parecidos familiares en los 2 gemelos, y al hacerle y realizarle una prueba de paternidad o de ADN, descubrió que había uno que era hijo de él y otro que no era hijo de él. Pero él decía que esto no puede ser. Entonces, eso puede darse en el ser humano también. Claro que sí. Y yo tengo entendido que en este caso de la pareja china y que usó un vientre subrogado de una señora en California, fue que hubo un caso de superfectación, es decir, que hubo una implantación del embrión que era de los padres chinos, ¿no? Y esta paciente luego tuvo relaciones sexuales y concibió otro hijo, pero ese hijo sí ya era propio de ella, llevaba el código genético de ella. De ella. Y del papá y de su marido. Pues. Y del esposo. Habiendo ya un feto instalado en el útero. Eso fue un caso de superfectación, que también se da en los animales inferiores más frecuentes. Casos en medicina solo hay aproximadamente 10 casos que han estado ya reportados en la medicina a nivel mundial. De superfecundación. De superfectación también. De superfectación. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurre y cuándo la mujer debe tener relaciones para que queden embarazadas de 2 hombres diferentes?
¿Tiene que ser rápido en corto del tiempo? Sí, si es del mismo, del un ciclo, las relaciones sexuales tendrían que darse en los primeros 2 a 3 días para hacer una superfecundación. En las primeras 72 horas. Sí, o sea, en la superfecundación. La mujer tendría que haber quedado embarazada domingo de un hombre y antes del miércoles, para que ocurra, tiene que ser antes del miércoles de otro hombre. Exacto, en la superfecundación, pero en la superfectación puede ser de una diferencia de 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas en la superfectación. En la superfectación, ¿qué es superfectación entonces? Es la instalación de un nuevo cigoto por un nuevo ciclo ovulatorio. O sea, la superfecundación es de solo un ciclo ovulatorio. O sea, la superfecundación es cuando ocurre en las próximas 72 horas. Sí. Y la superfectación es cuando pasan varias semanas y se embaraza de otro feto. 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. ¿Y la mujer podría ovular en 2 a 3 semanas de nuevo aún estando embarazada? Fíjate que es algo ¿O se da en algunos difícil. casos donde hay implantación por vía de reproducción asistida y luego entonces ocurre ya la superfectación ocurre ya de manera natural? Sí, así es. Con la entrada en boga de estos fármacos de la reproducción asistida es que han habido estos fenómenos. Ya. O sea, los fármacos son los inductores de la ovulación. Los inductores de la ovulación y ellos han aumentado estos casos en la actualidad. Entonces, en esos casos de superfectación, que vamos a tener 2 o 3 semanas de diferencia entre un niño o entre un producto y otro producto, ¿cómo es el desarrollo y el crecimiento de uno y otro? Porque se llevan una diferencia, o eso generalmente no es notable. Es notable en los exámenes sonográficos, cuando hay una diferencia de 2 a 3 semanas. Entonces, y cuando en la primera sonografía no se observaba estructura embrionaria, 2 estructuras embrionarias, y solo se observaba una estructura. Entonces, después aparece la segunda estructura y con una diferenciación del peso, pues, que uno lo va determinando por parámetros sonográficos. Sonográfico. Sí. Y le va dando el seguimiento, entonces ahí uno se puede dar cuenta. O sea que en esa paciente que usted vio un saco nada más o vio un producto y luego usted ve otro producto en otro saco diferente, entonces ahí nosotros estaríamos hablando de que podía ser. En el caso entonces de los gemelos no se podía dar, se daría en los casos de los mellizos. Los términos gemelos y mellizos son indistintos, se pueden separar en ginecobstetricia. Son diferentes, sí, claro. Cuando hablamos de gemelos, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de gemelos es exactamente un cigoto, la formación que se ha dividido en las primeras 24 horas para producir otro. O sea, eso es gemelo. Eso es gemelo. Que son productos de la unión de dos materiales genéticos, ¿verdad? Pero que se dividen. Que se puede dividir en las primeras 24 horas, o se pueden dividir en las 72 horas, o se pueden dividir antes de los 13 días. Y eso también tiene alguna diferenciación. Si se dividen después de los 13 días, tendríamos unas alteraciones genéticas groseras. Por ejemplo, compartir órganos de gemelos entre ellos, o unidos por el tórax, unidos por la pelvis, si se dividen en el 13º día, sí. Pero si se divide antes de los 13 días, tendríamos gemelos idénticos. Esos son gemelos. Esos son gemelos, o sea, ¿los gemelos siempre tienen el mismo sexo? ¿O sí, tienen el mismo sexo. ¿O sí. son varoncitos o son hembritas? Los gemelos. Sí, o son varones o son hembritas. Y son porque parecidos. Es un solo cigoto fecundado, pero que se divide. Así es. Esos son los gemelos. Esos vienen en un solo saco, en una sola fuente, como dice el pueblo. Exacto, vienen en una sola fuente y, por ejemplo, si el que se dividió en los primer días, vienen en dos bolsitas, por decir algo. El que se divide después de los 3 días, pueden venir solo en uno. En una sola bolsa, sí, en un solo saco. En un saco, ¿verdad? Sí. Y 2 amnios.
pero el que se divide ya antes de los 13 días, ya tienen solamente un solo saco. Un solo saco. Pero el que se divide más allá de los 13 días ya viene con alteraciones genéticas, que a veces pueden ser incompatibles con la vida. Con la vida. Entonces los mellizos. Los mellizos son hijos es decir, son los gemelos que son impregnados, o sea, uno y el otro en el mismo ciclo, o sea, son dos óvulos diferentes con dos espermatozoides diferentes. Exacto. En los mellizos es un solo espermatozoide. Exacto. Sí, exacto. Es un solo espermatozoide. Okay. En los gemelos eso es un solo espermatozoide. Y en los mellizos son dos espermatozoides. Dos espermatozoides y dos óvulos. Entonces, en el caso de la superfecundación, son mellizos, no podían ser gemelos. Sí, son mellizos. Son mellizos. Son mellizos. Ok, sí. No podían ser gemelos porque son por dos espermatozoides. Señores, estamos aprendiendo de superfecundación, de superfectación aquí en el programa Soluciones Médicas, trayendo siempre vanguardia de lo que son estos temas que muchas veces nos preocupan a nosotros y que no lo entendemos, y nosotros estamos siempre a la disposición de llevarle informaciones fidedignas y de personajes que tienen experiencia y que son científicos en el ámbito de la medicina. Entonces, doctor, estos casos de estos mellizos, cuando tienen alguna diferencia, al momento de decidir el parto, ¿se toma la edad de cuál de los dos? Porque habrá uno que tendrá más tiempo que otro. Entonces, ¿se puede dejar uno y el otro sacarlo en 3 semanas o hay que sacarlo juntos cuando se le va a hacer, por ejemplo, cesárea? No, tienen que llevarlos a una madurez fetal, ellos, es decir, 37 semanas o 38 semanas. O sea, lo llevan a un tiempo, pero le ponen inductores para el que tiene menos edad gestacional no tenga los problemas de inmadurez pulmonar, de enfermedad de membrana hialina que generalmente se da en esos pacientes. Exacto, sí. Los embarazos gemelares tienen muchos contratiempos y entonces se evita eso tratando de llevarlo a la mayor edad gestacional posible. Ok, o sea que se lleva a la mayor edad, pero se toma en cuenta el tamaño del feto más grande para entonces desembarazarla. Claro. Que casi siempre se desembaraza por vía alta, por vía cesárea. Así es. Y esa es una pregunta que usted me va a contestar, porque nos están haciendo por las redes, que por qué los embarazos múltiples, los embarazos gemelares, siempre hay que hacerlo cesárea, cuando en otras épocas las madres con embarazos múltiples se les daba parto vía vaginal o parto normal. ¿Me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial? Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega a nombre de COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento. Nacemos por ti, impulsando vida. Tiene los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, certificados financieros, San Corazón y todo lo que usted puede esperar de una cooperativa moderna está en COP Corazón. Usted puede ser parte de esta gran familia visitando las oficinas en la avenida Juan Pablo Duarte 167, Plaza Dayona, en el primer nivel, en el módulo 1-3, en Villa Olga, Santiago, con el teléfono 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vida. Como impulsando vida estamos nosotros con esta entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a un nicaragüense aplatanado dominicano, el doctor Guillermo Carballo, y con él estamos hablando de embarazo. Doctor Carballo, ¿por qué si antes las mujeres tenían mellizos o gemelos y se le daba parto vaginal, por qué ahora todas esas pacientes, nos pregunta una televidente,
hay que desembarazarla vía alta o vía cesárea? Bueno, porque la mortalidad de los bebés nacidos de partos gemelares han sido muy altas y entonces... O sea, se complican. Sí, se han habido sí, complicaciones. hay muchas complicaciones. Y complicaciones trágicas. ¿verdad? Trágicas. Entonces, yo creo que es una política de no solamente de un país, sino que de la Organización Mundial de la Salud, de tratar de hacerle la cesárea mejor para evitar complicaciones que podrían ser trágicas, como te digo. Hay un oyente que nos dice que tuvo un parto de gemelo y que nació uno y a los 41 minutos nació el otro. ¿Eso se puede dar? ¿Que puede durar un lapso de tiempo para que venga el otro después de un parto de gemelo? ¿Se puede dar? O sea, ese lapso de tiempo, ¿no viene uno detrás de otro? No, dura un poco, tal vez unos 20 minutos. 20 minutos. Sí, Dice 41 minutos. 41 minutos. Entonces, eso tenía que ver con la administración de oxitocina, porque para lograr una buena contracción uterina, ¿verdad? Se administra oxitocina, Sí. que es para contraer. Pero recuerden que hay dos mecanismos de trabajo de parto ahí. El mecanismo del trabajo de parto, que es el primer bebé, y del segundo bebé. Es decir, y también tiene que ver la presentación, porque algunas veces, y por eso es que se prefiere la cesárea, porque a veces el primer bebé viene de cabeza, presentación de cabeza, y el otro está transverso, o el otro está sentado, y una situación incómoda, entonces uno tiene que hacer una gran versión que le llama, maniobra de vertirlo y traerlo de los pies. Rotarlo y todo eso. Y eso conlleva algunas complicaciones, podría tener algunas complicaciones maternas. Seguramente que a esa paciente que está dando un mensaje, tuvo suerte que no hubo complicaciones. Complicaciones 41 obviamente minutos después. Que tuvo que ser en un hospital y con un quirófano disponible. Sí. Entonces, doctor, otra pregunta que nos hacen es, ¿quién determina el sexo de los niños? Y si es cierto que si le falta un testículo al hombre, nada más puede tener hijos de un solo sexo. No. ¿Eso es cierto? No es cierto. En la segunda parte de la pregunta no es cierta. O sea, que si el hombre tiene un testículo, nada más tiene sexo, o sea, que hay un testículo para cada sexo, eso no es cierto. No es cierto, porque el código genético del hombre precisamente es el que determina el sexo, porque ¿El hombre lleva dos quién cromosomas. determina? Sí, o sea, que si X, nace Y. varoncito o hembrita, es el hombre que pinta el sexo ahí. Exacto, y determina eso. es el que determina, porque en su combinación lleva dos XY, dos cromosomas. Dos cromosomas diferentes. Sí. De acuerdo al cromosoma Sí. que le dé, entonces nace o hembrita o machito. Sí. Entonces, si la hembra es XX, la mujer siempre va a dar siempre va a ser cromosoma X. Ella va a aportar siempre X. X. Y el hombre va a aportar o uno de los dos. Entonces, siempre de los dos. Cuando hay ¿Y no hay posibilidad de que aporten 3 cromosomas en vez de 2? No, ya sería un caso de mosaicismo ahí. De mosaicismo. Sí, ya tendría algunas alteraciones. ¿Serían anormales? Serían anormales. Serían anormales. Sí, así es. Ok. Otra pregunta, doctor, es que ¿cuántas veces al mes se pueden tomar la pastilla de emergencia? La pastilla, esa es el Post-Day. Bueno, Sí. Post-Day es una marca. La pastilla de emergencia, que tiene diferentes nombres, ¿cuántas veces al mes puede tomarla una paciente para evitar quedar embarazada? ¿Eso es un método anticonceptivo o es un método abortivo? No, es un método anticonceptivo, obviamente, pero que solamente se tiene que usar si la paciente o si la mujer en este caso tuvo relaciones en el periodo peligroso, por decir algo, de salir de embarazo, en el periodo de la ovulación. De la ovulación. Exacto. Solamente ahí. Solamente, o sea que sí. Si usted no está ovulando, usted no tiene que tomarse la píldora del día Exacto, después. si ella no está en el periodo de peligro, no tiene chiste. Porque hay pacientes que se lo toman cada vez que tienen relaciones. O sea que no es un método para evitar los hijos en ese sentido, sino que es para solamente en el periodo de ovulación. Solo en el periodo de ovulación. ¿Cuál es el mecanismo de esta pastilla de día después? Bueno, es la administración de dosis grandes de progestágeno que sucede a nivel de altas concentraciones, a nivel del hipotálamo, bloquea una hormona
¿verdad? Y evita que se dé el ciclo ovulatorio. Que se dé ciclo ovulatorio. Exacto, sí, que no se dé la ovulación y no se dé el embarazo. Que no se dé el embarazo. ¿Y por qué tiene que ser antes de 72 horas que se la tomen? Porque son las dosis altas las que procuran ese fenómeno. Doctor, y si la mujer estaba ovulando y ovuló y se dio la fecundación y se toma la pastilla del día después, ¿no queda embarazada? No, sería, no. Vuelva a repetir esa. Mira, la mujer ovuló y tuvo relación esa noche y se toma la pastilla del día después, ¿ese embarazo se va a dar o no se va a dar? No, no se da. ¿Y por qué no se da? No se da porque las grandes cantidades de concentración de progestágeno evita que se implante. Ah, bueno, evita la implantación. Doctor, espérese. Porque entonces no es un método anticonceptivo, es abortivo, porque la fecundación se dio a la unión. Lo que se va a evitar es la implantación, que hasta donde yo tengo entendido es lo que ocurre en las 72 horas después que se da ya la unión. El cigoto y el huevo unidos corren a implantarse en el endometrio. ¿Es cierto? Exacto, así es. Entonces, la píldora de día después no es anticonceptiva, es abortiva, porque es un microaborto que va a tener la paciente, porque ya se dio la fecundación. Bueno, sí podríamos ponerlo en... O sea, desde ese punto de razonamiento, es un microabortivo entonces. Bueno. Es un microabortivo, porque si lo que evita que se implante, entonces, pero la implantación se da después que ocurre la fecundación. Exacto. Entonces, ahí hay que revisar eso, porque sería abortiva entonces, sería microabortiva. No, los defensores de estos métodos no dicen eso, no dicen que sean microabortivos. Sí, pero tiene un poquito de lógica. Pero sí, tendría que revisar por un código de ética eso. ¿Hay mujeres que tienen problemas para embarazarse? Sí, hay. ¿Cuáles factores influyen para que una mujer tenga problemas para embarazarse? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, si la paciente padece de un ovario poliquístico, es un poco difícil su embarazo, hay que tratarla. Pero eso es muy común en el ovario poliquístico. Sí, es muy común. Es muy común. También en otros casos, por ejemplo, los síndromes estos que hablábamos del síndrome de Turner, no se puede haber un embarazo. No pueden embarazarse. Sí, con alteraciones genéticas ya. ¿Las pacientes con problemas tiroideos? Las pacientes con problemas tiroideos también tienen problemas les cuesta mucho el embarazo, a veces no pueden lograrlo hasta controlar sus niveles tiroideos. Hay algunos casos... Algunas alteraciones anatómicas también. Alteraciones anatómicas. Sí. Por ejemplo, las mujeres que tienen útero infantil, ¿podrían tener alteraciones para embarazo o para conservar el embarazo? Para conservarlo y también a veces para obtenerlo. Y para obtenerlo también. Sí. Esas mujeres que tienen esos úteros pequeños que no se desarrollan. Así es. Doctor, ¿y el hombre? ¿Podría ser que en el hombre se encuentre la causa por la cual no ocurra un embarazo en una pareja, que después de estar buscando un embarazo no logra embarazarse la mujer? Sí, se dice que hay un 30% que o sea, un 30% de infertilidad en la pareja. De la culpabilidad, por decir algo. En el hombre. En el hombre y también de la mujer, un 30%. Pero combinados los dos es un 20%. Combinados los dos, un 20%. De la culpa. Por decir así, la culpa de no salir embarazada. O sea que cuando hay un problema de infertilidad, hay que estudiarlo ambos. Hay que estudiar a ambos, sí. Para ver entonces quién es que tiene el problema para el asunto de aportar y que se pueda concebir el embarazo. Doctor, ¿a qué edad una mujer, ahorita usted hablaba de que una mujer podría desde el mismo momento que comienza la ovulación, pero el desarrollo de los órganos femeninos, ya que tenemos un problema en nuestra sociedad y es que tenemos una alta tasa en índice de embarazo en adolescentes, la madurez de los órganos reproductores femeninos y del cuerpo de la mujer, ¿cuál es la edad óptima para que se embarace? Mira, la edad óptima va después de los 19 años. Después de los 19 años. Sí, antes de los 19 años ya caen en la clasificación de alto riesgo.
la edad que establecida, o sea, que se recomiendan son 19 hasta los 35 años. De los 19 a los 35 Sí. años. Doctor, pero últimamente estamos viendo que con los avances de la ciencia estamos viendo mujeres de 45, 50 años. Se habla de que Jennifer López quiere hacerse una inseminación para parirle unos mellicitos también a Alex Rodríguez. ¿Hay riesgos entonces después de los 35 años, cuando ocurren embarazos después de los 35 Sí. años? No, claro, existen, los riesgos existen. Lo que pasa es que los óvulos entran a un periodo de envejecimiento. De envejecimiento. Sí. Las mujeres tienen los óvulos contados. Así es, sí, Así es. así es. A diferencia del hombre que siempre va produciendo muchos Así espermatozoides, es, sí. millones de espermatozoides. Así Entonces, los óvulos que van envejeciendo, Van envejeciendo. entonces pueden traer más problemas. ¿Esos problemas serían de qué? ¿Alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas? Alteraciones, sí, tienen alteraciones citogenéticas ya, y a veces pueden terminar en aborto o pueden tener alguna alteración moleculares dentro de su código genético. Por ejemplo, la neurofibromatosis quística o la enfermedad de Bohr-Recklinghausen que se determina ahí con el envejecimiento de estos. Doctor, un mensaje final para todas las televidentes que nos están viendo y que algunas veces se desesperan cuando quieren conseguir un embarazo y no pueden. Un mensaje a quién tienen que visitar y algunas veces una amiga le dice, mira, tómate esta pastillita que eso es bueno, yo me la tomé, ponte esta inyección, haz esto. ¿Qué mensaje le podría dar el doctor Guillermo Carballo a esas mujeres que nos están viendo y que quieren embarazarse? Bueno, yo les recomiendo que vayan donde su ginecólogo, ¿verdad? Y el ginecólogo las va a referir a alguien, a un especialista de infertilidad. De infertilidad. Sí, que el embarazo es posible. Todo es proponérselo y cumplir a cabalidad los tratamientos que se le envían, ¿no? Porque a veces son un tratamiento un poquito tequioso, ¿verdad? Pero hay que cumplirlo y bueno, tener la fe. Es cuestión de espera, es cuestión de espera. Sí. Bien, señores, el tiempo se nos ha ido, hemos hablado muchas cosas con el doctor Carballo, ginecostetra, quien nos ha acompañado en esta noche y de manera magistral nos ha estado hablando acerca de lo que es el embarazo y cuáles son algunas de las condiciones que pueden darse durante ese periodo especial que participan los seres vivos, en especial los seres humanos, que conocemos como embarazo. Así que damos gracias al doctor Guillermo Carballo por la comparecencia esta noche en el programa Soluciones Médicas, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan y que generalmente nos ayudan y nos estimulan a que nosotros siempre estemos en el aire llevando informaciones que puedan edificar cada uno de nuestros televidentes. Así que pasen todo feliz resto de la noche y no se muevan de ahí, que ya viene Pedro con Acción Cooperativa. Feliz resto de la noche. Oíme. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.